Don José. Bueno, don Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, les recomiendo que leamos el informe de la OPS, el reporte número 53 sobre COVID-19, mayo 4 del 2021 de la República de Panamá. Le voy a leer un parrafito para ver si me ayuda con la primera lámina. Dice la OPS, en abril, en Panamá, se tuvo un promedio de 362 ingresos en sala, variando entre 449 y 269 ingresos. En UCI, un promedio de 63 ingresos con un máximo de 72 y un mínimo de 55. Esto corresponde a una disminución de 46,4 de los pacientes en sala. Mire lo bien que lo hicimos en abril. Sí. Y 43,2% de los pacientes en unidades de cuidados intensivos respecto a los promedios registrados en marzo y abril. Ahí están los números. Es lo que le habíamos decidido. Nosotros para abril sí, fue un mes extraordinario y lo que va de mayo. Si no, a mí me ayuda con la primera gráfica, ahí está. Estos son los casos con la polinómica que nos están indicando que nosotros tenemos una tendencia a la baja. Ayer se reportaron, por parte de mí, se me voy a quitar los lentes, 360.900. Voy a redondearlos para que usted tenga 366.000 casos con un par de menos. Y en el día hubo 356, o sea, el 5 de mayo, con 8.724 para una positividad de 4.1%. Nos estamos moviendo entre 3.1 a 4 todavía. Nos mantenemos durante esos meses. Mira la meseta de abajo, de las, nos está indicando a nosotros que estamos en una meseta baja. Y eso es importante. Estamos por debajo de 5, que es una norma internacional para medir los niveles de control o descontrol de la pandemia. Ellos no están midiendo si nosotros ya terminamos la pandemia, no, ellos están midiendo en un nivel de manejo. Bien. Eso se refleja en la siguiente gráfica. A ver, Noemí. Esta gráfica que es los casos activos. Fíjese que la gráfica está demostrando que nosotros tenemos 3.895 casos, y fíjese la curva, cómo ella se ha venido comportando. Hemos caído drásticamente de aquellos 55.000 de enero por allí a estos niveles, y hemos caído en casos positivos cerca del 32% con respecto al mes de abril. Esto es importante para nosotros porque usted mira la región en Costa Rica y en Colombia, los casos positivos casi son 10, 11 veces. Son 10 veces más, 11 veces más, sí, para decirlo en otro lenguaje, o 20 veces más en las dos. Y en la región nosotros tenemos los más bajos casos activos, 1.1%, y mientras tenemos recuperados de 97,2%. ¿Dónde se expresa esto? En la siguiente lámina. A ver, ahí está. Fíjese, camas, la superior, unidades de cuidados intensivos en la parte de abajo. Cuando usted ve lo que está pasando en Colombia, cuando usted ve lo que está pasando en Nepal, en la India, en Turquía, en Argentina, mire que el presidente Fernández ayer en forma brusca se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia que mantenía a los niños en las escuelas. Fue duro Fernández, el presidente de Argentina, contra la Corte por el fallo. Pero ese es el fallo. Ahí está. La presión sobre el sistema hospitalario que ejerce la COVID-19 se mantiene bajo control hoy y a la baja. Y eso es importante para la República de Panamá en el momento en que toda la región, en términos generales, está en alza. La región en la cual tenemos datos fiables, o por lo menos datos que podamos compartir y que se publican en Johns Hopkins o en cualquiera de los sitios internacionales con prestigio. Pásenme a la siguiente lámina. Ahí está. En el caso de mortalidad, nosotros tenemos, ayer se reflejaron 4 muertes, tenemos una mortalidad de 1,71. Todavía tenemos mortalidad alta en pacientes de 60 años, por eso la vacunación de nosotros está en esos niveles. Fíjese que Colombia, al lado de nosotros, bajó de los 400, pero está en 368, 400 es una cifra altísima. Altísima. Y en Costa Rica y en Uruguay están como estábamos nosotros, ahí en ese pico de la curva que usted está viendo ahí. De manera que esto nos está indicando a nosotros, póngale un ganchito, deme la siguiente vuelta. Ahí está, positividad. Nosotros hemos hecho un gran trabajo
sin duda alguna. Fíjese los indicadores epidemiológicos, y ellos nos explican la dinámica del virus. Le cuento una anécdota en la dinámica del virus. Un niño de 11 años me dice a mí ayer, oye, Blandón, niño, Fernando, a mí me gusta cuando tú dices y hablas de la dinámica del virus. Digo, ¿por qué? Dice, pero no, yo te voy a hacer una pregunta. Digo, dime. Dice, ¿por qué tú no hablas de la dinámica de los apagones? Entonces le digo, me alegra que hayas entendido. Dice, sí, porque eso es como un virus, una plaga. De ello vamos a hablar más adelante, pero para que vea que los niños hemos aprendido muchas cosas nuevas. La dinámica del virus. Ahora, ¿qué nos dice? Primero que tenemos un RT de 1, que es esos que el primer luz amarilla. Nosotros estábamos en punto 98, punto 97, punto 95, llegamos a 77, 78, de 1 a 1 más, hay un saltito. Hay un margen de error de 2,5% o 3%, depende de cómo han hecho los cálculos. Cuando nosotros lo hacemos, el margen de error nuestro es 3%. Ellos nos dan una cifra, pero que está en el umbral del 1. Puede estar por debajo si aplicamos el negativo. Puede estar por arriba si aplicamos el positivo. Es decir, que estamos en la raya. Eso es lo que quiero decirle. El segundo es los casos de indicadores, los casos de recuperación clínica. Con 97,2 nos pone a nosotros entre los primeros países del mundo en recuperación y con un nivel de activos de 1,1 en los más bajos. En recuperación en los más altos, sí, y en activos en los más bajos. Ese es el escenario ideal. O sea, el escenario ideal es que no haya virus. Pues. Sí. Entonces le estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de la guerra, estoy hablando de los hechos. Recuerde que los argumentos con hechos, el argumento que usa hechos tiene peso, nada más tiene que confirmar los hechos que están publicados. Además, el otro indicador, el índice el nivel de positivismo en Panamá, estamos por debajo, estamos en un dígito por debajo de 5. Y lo hemos mantenido a lo largo de varias semanas. Sí, llegamos a tener 30. Llegamos a tener 34. 34. Cosa que tenía Colombia, 21%, hace como un par de días. Y esto es importante porque todos nuestros indicadores epidemiológicos nos están señalando a nosotros que estamos bajo el control. Pero el control de la pandemia es una cosa y la solución del problema es la otra cosa. La otra cosa que tenemos que ayudarnos es en la vacunación. Y en la vacunación creo que el MINSA está abierto a ver lo que está pasando en Chiriquí y Bocas del Toro, a vacunar con más urgencia esas áreas, porque Costa Rica está desbordada. En Colombia está desbordada, pero la selva es una barrera natural. Valladar. Acá no hay. Acá es una frontera fluida, aunque la frontera de Colombia es fluida en menos volumen. Y más peligrosa la de Colombia por cuanto que es un volumen clandestino. Ahí entra y sale gente. Sí. Pero en menos volumen o menos fluido que en la frontera con Costa Rica. Entonces ahí tenemos un problema. Creo que el gobierno está analizando estrategias al respecto. En términos generales y comparativos, porque el mundo, esto es una pandemia y tenemos que compararlos. No hay otra forma. Los números que nos da el MINSA nos indican a nosotros que la estrategia panameña está funcionando. De hecho, somos parte de un caso de estudios a nivel mundial. En vacunación continuamos nosotros y creo que sí hay que hacer los ajustes tácticos para, así como el gobierno decidió caerle a los de 60 años y a los enfermos, porque fue una estrategia correcta, debió estudiar con mucho más detalle por qué en el 8-7 menos gente fue. No fue, menos de la mitad. ¿Pero por qué? Esta es una de las poblaciones más viejas. Entonces la movilización de ellos es mucho más complicada. Entonces ahora hay que buscar una estrategia de llevar la vacuna al brazo del que no puede moverse, que es lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, lo que está haciendo la mayoría de los países. Es más, en Serbia, ojalá no lleguemos a eso, están pagando por vacunarse. En Serbia, ¿usted sabe eso? No sabía. Le dan 30, no me acuerdo cuál es la moneda, si usted se vacuna. Wow. No son los 30 monedas de Judas, sino que simplemente lo que quieren es asegurarse de la vacuna. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene miedo a la vacuna, hay gente que cree que la vacuna le va a pasar A, B, Z, por eso es que hay que ser muy cuidadoso. Los elementos científicos nos indican a nosotros, Fernando, que las vacunas son un elemento importante en la lucha contra el COVID. No son
usted se sienta vacunado, no creas que eso ya está resuelto. Hasta que no resolvamos el problema del COVID establemente, no podemos no podemos tomar más medidas que las que estamos tomando. Mientras te está vacunado, cuídese. ¿Cómo se cuida? Mascarilla, lavado de las manos, distanciamiento, no salga si no salga a hacer pendejada, bueno. Si no tiene que salir, ¿para qué va a salir? Ahora, si hay que trabajar, hay que trabajar. Eso es otra cosa. Pero si usted va y que porque va a comprar un pañuelo, Sí. cómprelo por teléfono. Bien. Algunas otras cosas rápidamente, Fernando. Yo creo que uno de los problemas que a Panamá le queda por hacer es estudiar estas crisis simultáneas que han surgido en nuestro continente. Sobre todo que es un continente que siempre ha funcionado de forma gregaria. Es decir, si Sí. tú ves las independencias fueron todas juntas, si fueran las revoluciones fueron todas juntas. Es decir, nosotros tenemos mucho de imitación. Funcionamos muy similar al resto del continente. Hay un fantasma que está recorriendo la región, el fantasma de la inestabilidad. Y ese fantasma de la inestabilidad está impulsado por esa tendencia a la crítica negativa y esa tendencia a poner toda la presión sobre la estructura institucional y eximir a quienes son los verdaderos responsables. A ver, si hay corrupción, ¿quién es el responsable de la corrupción? ¿Quién paga la corrupción? ¿Eh? Sí, Entonces tenemos todos que mirar, analizar lo que está ocurriendo en la región, lo que está pasando en Guatemala. Ahí se está creando otra crisis en desarrollo. O sea, la próxima crisis que viene. Sí, toda Centroamérica, Honduras, Guatemala Sí, y fíjese lo que está haciendo y El el Salvador. caballero Ortega. Hay elecciones en noviembre y ya tomó unas decisiones para que la oposición no vaya. Esa es la clase de gente que estamos empujando. Y en el Suramérica, la situación, y nosotros somos históricamente considerados Suramérica. Somos geográficamente Centroamérica, América Central, pero geográficamente nuestra historia está con el sur. Fíjese lo que está ocurriendo ya aquí. Colombia. Entra la muralla de nosotros, en Colombia. Mire lo que está pasando en Venezuela, mire lo que está pasando en Perú. O sea, usted observa eso, Panamá deberá tomar entonces algunas acciones importantes. Nosotros tenemos que estabilizar políticamente el país. De manera que podamos, porque vamos a tener que tomar decisiones importantes. Y esas decisiones importantes necesitan un determinado nivel de consenso. Y estos 2 meses la Asamblea debe estudiar la necesidad de que ese organismo responda a ese consenso. Nosotros necesitamos resolver el problema de las finanzas públicas. Hoy aparece un titular en Metro Libre que dice, mantener grado de inversión es algo inevitable. El titular es confuso. Mantener el grado de inversión es vital, que es el titular que está adentro. No es que es inevitable, no, nosotros tenemos que evitar perder el grado de inversión, porque el costo del dinero será muy alto. Y como nosotros no emitimos papel moneda, nosotros tenemos que ir al mercado y hemos ido con mucho éxito, pero para paliar, ahora tenemos que ir para resolver. Y es por eso que necesitamos grado de inversión. Les sugiero a todos que hagamos un esfuerzo colectivo para bajar el nivel de negativismo que hemos sembrado. Sí. Y buscar un nivel de consenso. Mire lo que está pasando en Colombia. Cuando se sale de control, no hay bala de un fusil que mate un ideal. Y no es que son crisis montadas, como decía un venezolano en esto, que usted se crea. A ver, la crisis en Colombia la creó alguien que se sentó y dijo, no, vamos a tirar. No, lo que se crea es la mentira. Usted se fija que los fake news tienen una base. Una cosa negativa, la corrupción. ¿A quién le gusta? ¿Quién está a favor de la corrupción? Nadie. Los corruptos, nada más, que son la minoría. Cojo eso, le pongo una cara, ataco, con no importa si es verdad o no, y después me tomo una cervecita y me río de eso. Y hago un video diciendo de que yo tengo una red, que lo que tengo que denunciar es la corrupción. Lo que tiene usted que denunciar es con hechos. ¿Quiénes son los verdaderos corruptos? De verdad. ¿O qué sea usted hablando con la policía? A ver, Sí. esas son las cosas que usted tiene que decir. Bien, le dejo todas estas reflexiones, porque tenemos que mirar la crisis de Colombia con mucha sensatez, con mucha frialdad, pero con el propósito de aprender a que no nos pase a nosotros.